¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con ustedes nuevamente Darío Alarcón Hunter en representación de Quality para conversar esta vez un poquito más acotado a raíz de lo que va a suceder mañana, donde se va a reunir el presidente para poder evaluar la eventualidad de postergar las elecciones. Yo no quiero entrar en el tema político, no es mi tema. Yo quiero mostrar los datos para ver, para que ustedes se puedan formar su propia opinión de la intencionalidad que puede estar detrás de esta solicitud. Y para eso, permítanme compartir con ustedes la temática de hoy, que justamente a raíz de la poco feliz expresión utilizada por Isquia Siches, esta vez voy a utilizarla para decir, entre comillas, que a esos infelices se les está pidiendo postergar las elecciones. Y justamente yo quiero darle a ustedes los datos para que vean cuánta validez tiene esa solicitud. Por eso es que, para comenzar, quiero darle una visión de la vacunación actual, donde nosotros seguimos a nivel mundial, en dosis administradas por cada 100 habitantes, seguimos en tercer lugar por sobre el Reino Unido y los Estados Unidos. Hemos bajado un poquito el ritmo, tal como lo vamos a ver en unas diapos posteriores. No lo sé por qué, pero hemos bajado. Y por lo tanto, eso se sigue haciendo bien. Quizás no tan bien como lo hacíamos hace un par de semanas, pero se sigue haciendo muy bien. Y eso nos permite ver que Israel, los Emiratos Árabes y nosotros somos los que vamos punteando a nivel de dosis por cada 100 habitantes. Lo que indudablemente nos tiene que dejar muy tranquilos de que a nivel mundial lo estamos haciendo bastante bien, porque eso es en comparativo a la población. Veamos ahora cómo ha evolucionado la vacunación. Como ya tenemos muchos datos, yo preferí usar en este caso las inoculaciones semanales, donde ustedes ven que estuvimos muy bien acá cuando llegamos casi a los 2 millones de inoculaciones a la semana, y aquí en esta semana realmente bajamos un poco y ya tenemos solo 1.200.000. No sé, habrán faltado dosis, la gente no estará concurriendo a vacunar, no lo entiendo, pero razones deben haber. ¿Por qué? Porque indudablemente que entre vacunar 1,2 millones de personas a la semana y vacunar a 2, hay mucha diferencia, sobre todo cuando estamos corriendo contra el tiempo. Así que imagino que ha sido una situación que el ministerio no ha podido mejorar y por eso hemos caído. Pero veamos ahora los resultados en términos de las dosis acumuladas. Tenemos que entender que ya prácticamente la primera meta, que era lograr la inmunidad de rebaño para las personas mayores de 71 años, ya está lograda. Eran 1.470.000 personas, de las cuales ya más del 80% tiene ambas dosis. Por lo tanto, ya esa población, entre comillas, estaría relativamente blindada, por lo menos con la gravedad de contraer el coronavirus. Respecto ahora de las vacunaciones, ya tenemos 3,26 millones con las 2 dosis. O sea, esa gente está totalmente vacunada. Eso no es menor, es poquito menos de un 20% de la población. Por otro lado, ya tenemos 3,13 millones de personas parcialmente protegidas. O sea, está claro que la vacuna es de 2 dosis, pero con una dosis ya tenemos, algunos dicen, entre un 30 y un 50% de probabilidades de salir mejor parado de un eventual contagio, en el caso que con una dosis se contagie del coronavirus, pero parcialmente protegido. O sea, en el fondo ya estamos hablando de prácticamente 6,4 millones de personas
de un potencial de 15 millones. Acuérdense que los niños no van en este 80% de inmunidad de rebaño, porque los niños no se pueden vacunar. Por lo tanto, la población vacunable es del orden de cercano a 16 millones, de los cuales 6, poquito menos de la mitad, ya están vacunados con algún grado de inmunidad. Bien, veamos ahora qué ha pasado con los hospitalizados, porque esto realmente es la UCI, a esta altura está siendo la situación más crítica. Nosotros vamos viendo aquí que los mayores de 70 años, ven ustedes, empezó a aplanarse la curva, esto en valores absolutos, y ya van cayendo. Los mayores de 60 años venían con una curva, se atenúa un poquito y no logra, yo diría, tomar una curva similar a la de 70 años. ¿Por qué razón? Porque partieron tarde, partieron 15 días después o casi 20 días después. Entonces, sin duda, esta alta vacunación de los 70 años ya está haciendo que esa gente no esté tan presente en la UCI como lo era al comienzo de la pandemia. Bien, y por otro lado, ya empezamos a ver el impacto, porque si ustedes se fijan, los de 50 años, que creo que parten recién el lunes, vean ustedes cómo están subiendo en términos de UCI. Ya se juntaron con los de 60. O sea, aquí se está logrando ya un impacto. En los próximos días probablemente va a empezar a caer esta tendencia y por lo tanto las personas mayores de 60 años también van a poder ver vamos a poder ver que empiezan a caer menos al hospital. Veamos ahora la evolución. Vean ustedes este embudo perfecto que se forma entre los casos hospitalizados y los mayores de 70 años, que es justamente la población que está prácticamente ya con vacunación total. ¿Cómo ha ido bajando? Fíjense ustedes, en la época, poquitos días, poquitas semanas después de la vacunación, estamos hablando aquí en la fecha de 22 días después de la vacunación, se produce el quiebre y no ha parado de bajar. Teníamos 28, ya prácticamente estamos en 18. O sea, ha caído 10 puntos en 4 semanas la gente hospitalizada en la UCI, mayor de 70 años. O sea, la inmunidad de rebaño en la población de 70 años, mayor de 70 años, se está logrando. Y por otro lado, para todos aquellos que creen que la vacunación no es necesaria, bueno, aquí lo estamos viendo. La población de más alto riesgo ya está demostrando que cae menos a la UCI. Y como vamos a ver a continuación, ¿ya? El 88% de la población objetivo mayor de 70 años ya cuenta al menos con la primera dosis y el 80% tiene la segunda dosis. O sea, todavía nos queda un 8% para que tenga las dos dosis. O sea, podemos decir que ya la debilidad de la gente mayor de 70 años está quedando atrás y tenemos que centrarnos ahora en las poblaciones de mayores de 60 y mayores de 50. Pero esto sí que me parece interesante. Lo que ha pasado con los fallecidos, como justamente el impacto ha sido en la población mayor de 70 años, que era la más expuesta, más toda la gente sanitaria, o de alguna forma toda la gente de la población que podía estar más expuesta al virus, ya está vacunada, no solo la mayor de 70 años. Fíjense ustedes lo que ha pasado con los fallecidos. A pesar de que ya tenemos 400 personas más en la UCI que lo que teníamos el 5 de julio, 400 más. Vean ustedes, los fallecidos eran 184 y hoy día no pasan de 87 y van disminuyendo. Lo que entonces está ocurriendo es que van a seguir probablemente disminuyendo los fallecidos porque la población de alto riesgo es la que está blindada en estos momentos. Y por lo tanto, fíjense ustedes, esto sigue subiendo y esto sigue bajando. O sea, los fallecidos realmente ya están, me parece a mí mirando los datos, que se están estabilizando en torno a los 70 por ahora, porque indudablemente que en la medida que esto siga
va a seguir evolucionando. Bien, entonces nosotros vemos que a partir más o menos del 12 de febrero, unos 10 días después que comenzó la vacunación, se empieza a quebrar esta curva digamos, la asociación entre los hospitalizados en la UCI y los fallecidos, que corrían, si ustedes se fijan, en forma bastante similar. Aquí ya se rompe esto. Y va a seguir rompiéndose, porque ya es divergente. Y a raíz de esta solicitud que están haciendo ciertos sectores políticos, porque posterguen la elección y que forma parte de la motivación de este video, fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasó el 25 de octubre? Que fue el día del plebiscito. ¿Ustedes ven algún cambio? No pasó nada. Yo era uno de los que creía que iba a pasar. Bueno, los datos me están mostrando que no ocurrió nada. Y votamos, en general, todos los que votamos, que más o menos fueron como 7,6 millones, votamos en un solo día. Y así todo, no hubo problema. Pregunta, ¿por qué va a ocurrir ahora? Los UCI, la UCI no cambió, los fallecidos no cambiaron. ¿Por qué van a cambiar ahora? Bueno, para pensar. Por eso es que en mis comentarios finales yo quiero mostrar una vez más que esto es solamente un tema político. Porque fíjense ustedes, los votantes habilitados que habían el año pasado eran 14,8 millones, probablemente ahora hay algunos más. Votaron 7,6 millones, 7,56, con una participación del 50,9%. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no tienen conocidos de cierta edad cuyas familias no los dejaron ir a votar, a pesar de que a lo mejor la persona sí quería votar? No te arriesgues, papá, no te arriesgues, abuelo, no vale la pena, qué sé yo, solamente una votación. Bueno, ese es el problema, que ahora esa población va a poder ir a votar tranquilo, con un grado de tranquilidad decente, que sabe que si sigue las reglas de que se han impartido no va a tener problemas. Por lo tanto, hay un sector político que sabe que los ancianos ahora van a ir a votar y probablemente esa participación ciudadana va a crecer. Eso es solamente para que lo tengan en consideración. Pero veamos ahora la situación al 25 de octubre, la que tenemos hoy, y yo me atrevo a hacer una proyección, algo que yo no debiera hacer. ¿Por qué? Porque no tengo datos para proyectar lo que va a ocurrir en 15 días más. Es muy peligroso hacerlo. Pero bueno, hay que tirarse a la piscina aquí. ¿Qué es lo que yo veo? Hoy día tenemos 2.323 pacientes en la UCI, considerando el promedio móvil en 7 días. Ese mismo valor, el 25 de octubre en 723. O sea, poquito más de 3 veces personas en la UCI. Yo proyecto que de aquí al 10 de abril, 2 semanas más, debería ser esa cifra inferior a 2.900. ¿De qué va a depender? De la eficacia de la cuarentena, de los controles que se ejerzan para que la gente no la rompa. Respecto ahora de la UCI, las personas mayores de 70 años que estaban hospitalizadas, ¿y cuál era el porcentaje respecto al total de la UCI? El 25 de octubre eran 243 personas y representaban el 33% de los hospitalizados. Hoy día, siendo casi el doble, no tanto, pero uno come tantas veces, los de octubre representan solo el 16,7% de los hospitalizados. Efecto vacuna, claramente. Y por lo tanto uno puede proyectar que esta gente mayor de 70 años debiera estar, va a seguir bajando. Por lo tanto, al 10 de abril yo me atrevo a proyectar que va a ser inferior a 400 las personas hospitalizadas y van a representar menos del 12% de los hospitalizados en la UCI. Respecto a los votantes vacunados, bueno, el 25 de octubre no teníamos, miren, ve, nada de vacunados. Y ahora tenemos con 2 dosis
3,26 millones de personas. Con una dosis, 3 millones. O sea, en un padrón de 14 millones, prácticamente la mitad va a tener algún grado de inmunidad. Y 3 millones de ellos, vale decir un 25%, va a tener inmunidad completa con las 2 vacunas. Pero si yo proyecto ahora al 10 de abril, claramente vamos a tener con 2 dosis de casi 4 millones y con una dosis 4,6 millones. O sea, estamos hablando de que vamos a tener más de la mitad de los votantes vacunados. ¿Cuál es el temor? ¿Realmente hay un problema sanitario o es un problema distinto? Respecto ahora de los fallecidos, fíjense ustedes, con 723 personas en la UCI, 44 fallecidos, en promedio móvil en 7 días porque las fluctuaciones son muy grandes. Al 28 de marzo tenemos 67. Yo pronostico que de aquí al 10 de abril vamos a estar bajo 100, de todas maneras, por las tendencias que estamos viendo, a menos que ocurriera algo imprevisible que no me parece porque no tendría por qué. Bueno, esas son las cifras. Yo creo que cada uno de ustedes puede formarse una opinión con las cifras que yo les he dejado para darse cuenta si en realidad los que están solicitando gritos a estos infelices que nos han llevado a una situación hoy día que muchos países envidian, le están solicitando que posterguen las elecciones. No tuvieron el mismo criterio cuando prácticamente un alto porcentaje de la población no pudo concurrir a votar. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo. Así de simple. Pero ahora no hay miedo. Entonces los políticos están preocupados. Entonces, bueno, ese era el último mensaje que yo les quería pasar. Ustedes verán, podrán sacar sus propias conclusiones y esperemos que el gobierno sea objetivo al momento de tomar una decisión sobre la conveniencia o no de aplazar un proceso eleccionario que ya estamos a 15 días de desarrollar. Bueno, eso era todo por hoy. Le agradezco su atención y nos seguiremos viendo en otra oportunidad. Buenas tardes.